Buenos días a todos nuestros televidentes. Bienvenidos sean a Cátedra del Aire. Yo soy Yesenia Angulo y como todos los días tenemos importantes noticias para ustedes. Y en esta nueva edición, esos son los titulares. Hoy nuestro equipo de noticias rinde tributo al aclamado poeta y escritor peruano César Vallejo, quien también escribió cuentos exitosos y de muchos podemos destacar dos, los cuales son Paco Yunque y El Vencedor, ya que contienen hechos reales que coinciden con nuestra actualidad. En el siguiente reportaje hablaremos del contenido de estos dos cuentos y presentaremos una entrevista con un psicólogo especialista en uno de los temas principales que abordan en estos dos cuentos. La siguiente nota va dirigida por nuestros compañeros Marco Chiroque y Snender Vázquez. Adelante. Voy a hablar un poco de Paco Yunque. Es un relato donde un niño se ve forzado a trasladarse a la ciudad, de campo a la ciudad, con su madre para trabajar como criado en una casa rica. En esta casa rica el jefe se llama Dorian Grieves. Allí debe hacerse compañía de su hijo, de este señor que es rico, llamado Humberto Grieves. En entretenimiento y en el colegio actuando como su asistente, o sea, el niño que venía de provincia hace como asistente de este niño que es millonario, rico. En cuanto comienza el relato, el cuento, la llegada de Paco Yunque al colegio del rico, un mundo completamente nuevo y diferente, donde se siente abrumado por la atmósfera y el comportamiento de sus compañeros, ya que él, al momento de presentarse en la puerta, vio como había bullicio, había desorden, había compañeros que hablaban fuerte, gritaban. Entonces para él fue algo muy abrumador. Siguiendo con el texto, él, a pesar de todo eso, se le asigna a un compañero llamado Paco Fariña. Paco Fariña es un compañero que después lo ayuda a este niño que viene de provincia a desenvolverse y adaptarse en el colegio del niño rico. El cuento enfatiza la desigualdad a través de los beneficios otorgados a Humberto Grieve por su padre. El verdadero protagonista resulta ser Dorian Grieve, cuya presencia silenciosa se siente en el cuento. Da el caso en que Paco Fariña comenta que Humberto Grieve llega tarde y no es castigado debido al poder económico y político ostentado por su padre. De esta forma, los demás personajes del cuento se ven subordinados a la figura hegemónica de Humberto, creando un esquema social desequilibrado y conflictivo, donde la prepotencia y el miedo son emociones visibles. En cuanto a Paco Fariña, se supone que representa al otro sujeto, que se forma en relación a una imagen ajena, según la teoría psicoanalítica. Yunque y Fariña son dos fracciones en un mismo ambiente. Primero es reflexivo y pasivo, mientras que el segundo es reactivo y se enfoca en la realidad objetiva. Ambos personajes asumen la injusticia como una unidad dividida. De esta manera establecemos una relación de este cuento con El Vencedor. Pero, ¿qué ocurre en este último relato mencionado? Esclava indica que este relato sitúa a un grupo de escolares de una edad más grande que en Paco Yunque, alrededor del enfrentamiento de Juncos y Cancio. Estos personajes compartirán el foco al lado de Leonidas y el narrador testigo que es anónimo. De este modo, Juncos es definido como un muchacho rural que luce de forma arisca, libre y pobre. Su personalidad se caracteriza por ser pleitista y descarado. A diferencia de él, Cancio es detallado como alguien recatado, de familia distinguida, listo, tranquilo, pulcro y gentil. No obstante, también se le atribuye el ademán de mordisquearse el labio superior, el cual muestra una particularidad de soberbia ante los demás.
se logra observar una disputa por una mala convivencia e integración que nos hace dar cuenta del parecido entre Canción y Humberto Grieve, igualmente que Juanjo y Fariña. Asimismo, no está más que nombrar la afinidad que se muestra entre el testigo narrador y Leonidas, pues a pesar de tener un comportamiento distinto, uno siendo reservado y prudente, el otro por el otro lado siendo vehemente, pero ambos establecen una cercanía parecido entre Paco, Yunque y Fariña. El análisis de los personajes que se encuentran en los cuentos Paco, Yunque y El Vencedor nos muestra una relación de ambos relatos, concluyendo en que el primero servirá de cimiento para la realización del segundo. Además, se destaca el significado de la unidad y solidaridad entre los oprimidos, debido a que muestran las brechas que existen por distintas formas de vida y educación que terminan llevando a los personajes a un enfrentamiento social. Así se distinguen los valores de Vallejo por la justicia y solidaridad, a través de la crítica a la desigualdad social y la falta de equidad en la sociedad peruana. Eso se relaciona con la actualidad, ya que este problema desencadena el bullying, visto en muchos países de Latinoamérica, incluido principalmente el nuestro. Hace unos días se vio un nuevo caso de bullying escolar que nos causa indignación, esta vez en la provincia de Santiago de Chuco, que pertenece a La Libertad. Un estudiante que sería de la institución educativa Santa Elena fue captado agrediendo afuera del colegio a uno de sus compañeros hasta dejarlo inconsciente. En las imágenes que se han vuelto viral en las redes sociales se puede ver cómo lo agarra fuertemente del cuello a su víctima y lo termina arrastrando en el piso, donde el menor comenzó a convulsionar. Fue llevado inmediatamente a la posta médica más cercana de su pueblo, ya que su estado es de gravedad. Lo que ha pasado es que he estado jugando con otro de mis compañeros y de casualidad he empujado su carpeta y se derramó su bebida sobre su tarea. Él se ha levantado y me ha amenazado con esperarme en la salida a golpearme. Con él nunca nos hemos llevado bien, porque es soberbio e intolerante conmigo y con los demás. Siempre ha sido muy creído con los demás. Varias veces en el colegio hemos peleado, pero solo con palabras. También le ha faltado respeto a los profesores y a las compañeras, pero nadie le dice nada porque su papá es un abogado reconocido en el pueblo. Estoy indignado con esta situación, ya que mis hijos salen perjudicados y las autoridades del colegio no han hecho ni hacen nada. ¿Cómo es posible que esto haya pasado fuera del colegio y que dentro de clases hayan amenazado a mi hijo y ni siquiera hayan prevenido esta situación? El Ministerio de Educación se ha comunicado conmigo, pero hasta ahora no se sabe nada del chico, porque sus padres lo han escondido y no quieren dar declaraciones. En la mañana me contacté con su padre ofreciéndome dinero para no decir nada y no arruinar su reputación que estaba en juego. Espero que se tomen cartas en el asunto. No es posible que hoy, en la actualidad, sigan los casos de bullying y no se haga nada al respecto. Por mi parte, voy a asesorarme con mi abogado y que caiga absolutamente todo el peso de la ley sobre sus padres. Y además, deben financiar los daños y perjuicios de mi familia, pero sobre todo de mi hijo, que está muy afectado física y psicológicamente. Mi familia y yo, por nuestra parte, apoyaremos y aconsejaremos a mi hijo sobre este problema. Voy a presentar una entrevista al profesor José Luis Pereira. Por favor. Buenos días, profesor. Quisiera hacer una pregunta sobre el bullying escolar. ¿Me podría decir una pequeña definición sobre el bullying? El bullying es agresión que se da de un niño mayor a otro niño menor.
escena. Esta agresión se da como producto de una reacción que surge en casa, porque los niños no lo hacen gratuitamente, ¿no? Sino que ocurre un hecho violento, por lo generalmente en casa. Por lo general a veces los padres son violentos o tienen castigos muy severos, y esto hace de que la agresión, si el niño se siente agredido, pues es una agresión. Entonces, cuando esta agresión sale hacia afuera, generalmente lo hacen contra alguien que es más pequeño, porque cuando es muy grande no puede ser herido, porque es muy grande, tiene que ser uno más pequeño, más indefenso. Generalmente son niños de años y años. ¿Y cuáles son las razones por las que se genera el bullying? Se genera, bueno, como le he dicho, uno es la desintegración familiar, en la cual el padre trabaja, la madre trabaja, y no hay nadie quien lo vigile. Y se impone una disciplina muy férrea. Generalmente el bullying surge cuando la mamá es muy tolerante y el papá es muy estricto. Está la mamá, le tolera todo, o está el papá, no le tolera nada. Entonces el niño se siente confundido ante este ambiente extraño. Después de reflexionar sobre este caso de bullying, observamos cómo esta problemática se distingue en los cuentos de Paco Yunque y El Vencedor. De este modo, ¿qué valores aprendemos de ambos relatos? Se pueden aislar escenas, por un lado, los rostros de personajes adultos que se entiende lo que hacen, como el director y el profesor. También, por otro lado, el grupo concentrado de niños en el solidario independiente Paco Yunque, que estaba siendo víctima directa de Humberto Grieve. Dicho este personaje tiene una alineación comprometida con el poder económico y la ingenuidad. Aquí podemos ver algunas imágenes de un niño humilde y pobre, quizás una de las características de Fariña. También podemos ver unas imágenes acerca de un genio pendenciero y una persona humilde. Ya para finalizar, podemos ver que el tono de estas dos historias es trágico y triste, pero también podemos apreciar algunos valores que encontramos como la humildad, la solidaridad y la verdad. Agradecemos a nuestros compañeros por este reportaje, haciendo recordar que todas las personas merecemos el mismo trato y derecho que como seres humanos nos pertenece. Es lamentable que la desigualdad social siga causando el bullying en el Perú. Como ciudadanos debemos estar atentos y alertas ante esta problemática. Los cuentos Paco Yunque y El Vencedor nos muestran de distintas formas que hacemos caso omiso ante esta problemática. Por ello, nuestro país necesita darse cuenta de la diversidad que nos rodea. Ahora ayúdenos contestando la siguiente pregunta. ¿Cree que la desigualdad social en el Perú causa el bullying en las escuelas? ¿Y qué haría en estos casos?